luego sí. Bueno, entonces yo les cuento un poquitico. Hola, ¿cómo están? Así, ahora sí. Después. Hola, ¿cómo están? Aquí, como les había prometido, tenemos a una invitada especial con unas preguntas que me dejaron en YouTube para hacerle una entrevista. Ella es Catalina Mora Galvis, nuestra hija, La mayor. la mayor de 4, y ya casi con nosotros 23 años en diciembre. Empezamos a hacer homeschool más o menos desde los 6 años y pues quería traerla a ella porque a veces uno habla y habla y dicen será, será, pero pues es bueno también escuchar de primera mano la experiencia de una chica que hace más de 16 años estuvo haciendo educación en casa, que ya pasó por universidad y pues ella va a contar todo lo que son aciertos y desaciertos porque pues en este caminar como en todos, así asista uno a colegio, así haga uno homeschool y tenga una familia, uno siempre va a tener momentos buenos y momentos malos. Entonces, Catalina, cuéntanos o cuéntales un poco sobre ti. Bueno, yo soy Catalina. No me gusta que me digan Catalina. Me digan Cata. Em, Tengo 22 años. Yo iba a decir 23. Tengo 22 años. Básicamente todo el colegio fue homeschool. En este momento ya estoy a punto de graduarme de la universidad. Y no sé qué más contarles. Soy la primera de 4 hijos. Soy la única mujer. Y ya. Ok. Bueno, entonces voy a empezar con las preguntas de una vez. Y tenemos la primera pregunta que le dejaron a Cata. Nosotros le decimos Cata, Catucci, Katy, muñeca. ¿Cómo te dice tu novio? Niña. Niña. Bueno, le decimos de O mucho. Gatalina. O Gatalín es. Bueno, la primera pregunta es de una chica que nos escribió en YouTube. Dice, cuando yo era pequeña me daba mucha pereza madrugar y alistarme para ir al colegio. Estando en homeschool también se lucha con eso. O sea, ¿cómo programabas el tiempo para estudiar? ¿Te daba pereza ir a estudiar? Entre comillas. Entonces lo primero es si se lucha mucho con eso y lo segundo es cómo programabas tu tiempo. Bueno, cuando era chiquita no se me dificultaba tanto madrugar. O sea, si yo ponía la alarma, yo era juiciosa, me levantaba a la hora que la pusiera. Nunca, pues en homeschool nunca madrugamos tanto. Nos levantábamos más o menos a las 8 de la mañana, a veces cuando estábamos más relajaditos, 8:30 o 9. Porque pues el punto no es el que primero se levanta, el que se levanta cuando no ha amanecido y eso, sino saber cómo distribuir el tiempo. Ya después de que entré a la universidad, después de cuarto semestre más o menos, madrugar era un martirio. Lo sigue siendo. O sea, desde ese momento ya la adultez me golpeó fuertemente y ya no pude volver a madrugar así como antes, que era apenas yo ponía la alarma de una vez me paraba, no, ahorita necesito 3 alarmas para levantarme. Y en cuanto a si era difícil como programar el tiempo para estudiar, nunca, o sea, pues hubo una época en que intentamos manejar un horario, entonces a las 8 nos levantábamos, a las 8:30 desayunábamos, a las 9, 9:30 empezábamos a estudiar, estudiábamos cierto tiempo, luego salíamos al parque y así. Pero eso no duró tanto porque ya llegaron mis dos hermanitos más pequeños y obviamente mantener un horario con 4 hijos es mucho más complicado. Entonces ya como que cada uno, o sea, mi hermano, que es el que me sigue, que tiene 20 ahorita, y yo empezamos a autogestionarnos un poquito más y a ser un poco más autodidactas. Entonces ya nosotros distribuíamos el tiempo y nos poníamos era metas como por temas de qué debíamos estudiar o cuántas horas queríamos hacer al día o qué materias íbamos a ver ese día específicamente y así era que nos programábamos, pero no, pues por lo menos para mí no constituía un esfuerzo así terrible estudiar. Ya cuando llegué a bachillerato, que ya las matemáticas fueron más, ahí sí ya era un poquito más de, bueno, hay que dedicarle más tiempo, hay que meterse con más disciplina y era, o sea, eso sí fue un poco más complicado porque por lo menos con la metodología que nosotros aplicamos ya cuando yo estaba en bachillerato no fue tan fácil porque no tenía tutores. Entonces era intentar entender, o sea, el tutor era Julio Profe, ese era el tutor por excelencia. Entonces, ya en ese momento fue un poquito más complicado, pero siendo pequeña no.
no Tuviste fue a difícil. Claudita también. Ah, en bachillerato sí, a Claudita que me hizo el refuerzo de matemáticas en 11 porque no. Fue excelente, fue una gran ayuda. Sí, total. Bueno, dice aquí, segunda pregunta, ¿qué consejo me puedes dar para que a mis hijos no les pase eso? O sea, porque a ella en especial le daba mucha pereza cuando estaba en el colegio y era un martirio madrugar, pero que ella quiere saber qué consejo le darías tú a ella para lograr que a sus hijos no les diera tanta pereza madrugar. Ahora, pues tú ya aclaras que no era que madrugáramos tanto, pero pues esa es la pregunta. Yo creo que esa es la clave. O sea, creo que para un niño levantarse antes de que salga el sol es terrible porque el frío, el sueño, las cobijitas están ricas y no pensar en meterse a la ducha a las 5 de la mañana cuando todavía todo está oscuro. No, todavía me pasa. O sea, yo todavía pienso 5 de la mañana meterme a bañar. Ay, no, quedémonos en las cobijas ya. No. Entonces creo que lo más importante es, bueno, uno, hacer que los chinos gasten buena energía el día anterior porque si no se van a acostar a las tantas de la noche y por tanto no se van a levantar temprano. Y pues respetar que ellos necesitan dormir más que un adulto. O sea, nosotros de adultos ya con 7 8 horas quedamos bien. Incluso hay adultos que necesitan dormir más. Pero ellos de niños sí procurar que duerman lo máximo posible y que sea levantarse en una hora que sea más amigable. No sea como terrible, no. Vale. La tercera pregunta es, he escuchado mucho tabú con respecto a la socialización de los niños homeschool. Cuéntame de acuerdo con tu experiencia y ejemplo, ¿cómo nos puedes sacar eso de la cabeza? Bueno, para mí la socialización nunca fue difícil. Sí tuve una época llegando a la adolescencia que yo no quería saber de nadie, no quería ver a nadie porque yo lo único que quería era leer. Pero era ya porque yo era así, porque así era mi personalidad. Pero en general siempre se dieron los espacios para socializar desde que comenzamos con el homeschool. Hubo una época en que había un grupo de chicos que estudiaban, pero todas las clases eran en inglés. Y fuimos algunas veces, mi mami nos llevaba, aunque claro, como ellos todos hablaban inglés y uno aquí chipchombiano pues no habla tanto inglés, era un poquito más difícil eso. Ya después seguimos con una comunidad que era mucho más grande, que era ya de todos los homeschool de aquí de Colombia, que estaban ensayando distintos métodos y en general como una vez a la semana nos reuníamos y compartíamos todos los chicos, se hicieron ferias en las que también cada niño llevaba su emprendimiento, entonces nosotros teníamos tortas y dulces de tamarindo que eran deliciosos, se me hace agua la boca. Y ya después también, bueno, tuvimos otras dos actividades principales que fue una huerta que fue con varias familias, entonces en la parte de atrás de un conjunto residencial nos dejaron un pedacito para que pudiéramos trabajarlo como una huerta, entonces fue ir, limpiar el suelo, ararlo, o sea, todo, armar las camas para las plantitas y todos compartíamos, llevábamos comida, charlábamos y así compartíamos un montón. Y lo otro fue ya estando un poco más grande, cuando tenía como 15 años más o menos, una actividad en el Museo de los Niños que se llama Clubhouse, que es como un... Como un semillero. Sí, como un semillero, entonces allá uno puede aprender robótica, puede aprender fotografía, puede aprender animación y así. Hay un montón de actividades, entonces realmente la socialización no fue poquita, igual siempre hubo como familias con las que conectábamos más y que vivían cerca de nosotros, entonces nos veíamos más seguido y ya. Ok. Bueno, dice aquí, cuarta pregunta, ¿cuál era la manera que sentías que aprendías más en tu tiempo de homeschool? O sea, ¿cuál era la metodología que para ti funcionaba? Bueno, a mí me funcionaba mucho, o sea, yo agarraba los libros de texto que nos pasaban mis primos y yo me sentaba y era estudiar todo, o sea, no como los profesores que dicen vayan a la página 20 y en realidad no usan ni la mitad del libro en todo el año, no. A mí me gusta agarrar todo el libro, todo, y lo leía todo porque yo leía hasta el shampoo, absolutamente todo lo leía. Para mí esa es la mejor forma, o sea, y sobre todo sentirse uno motivado a aprender, como que cuando uno realmente entiende los temas, uno dice, qué chévere esto, yo quiero seguir aprendiendo, entonces como que eso ayuda muchísimo a que uno le coja más amor al estudio y en mi caso pues leer y hubo una época en que tuvimos como proyectos investigativos, entonces digamos respecto a historia sobre el Coliseo Romano. Entonces yo hacía toda una investigación sobre el Coliseo Romano, la historia, cómo funcionaba la sociedad en esa época e hice una maqueta en arcilla del Coliseo Romano. Lo mismo digamos con el Parque Tayrona.
eh, con La Ciudad Perdida. Hice un proyecto también así, entonces eran como proyectos que realizábamos como por temporadas y ahí era que se hacía más el refuerzo sobre ese tema, fuera en geografía, fuera en historia, en ciencias, dependiendo del tema que se escogiera para hacer el proyecto. Ok, yo hago, meto ahí la cucharada, esa es la metodología que le funcionaba a Cata, A mí sí. porque sus hermanos son muy diferentes, entonces Juli es muy distinto, él no era tanto de lectura, él era más sobre la marcha de estar haciendo cosas. Sí. Bueno, aquí preguntan, en la quinta, ¿qué tal fue tu experiencia con colegio virtual en bachillerato? Ahora, ese que te tocó, porque pues hay Sí. otros. Hay muchos con distintas metodologías, hay unos que son más experienciales, otros que son más teóricos. En mi caso era un colegio que no realizaba mucha profundización en los temas precisamente también porque no disponíamos de tutores todo el tiempo. Entonces había muchas cosas que yo no entendía. Hoy en día ya no me acuerdo de muchas cosas del colegio porque igual yo me he dado cuenta que mi cerebro lo que hace es que como que clasifica la información y dice esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Entonces hay cosas de las que me acuerdo súper bien, que son las que he podido aplicar, las que me han servido para mi carrera o para la vida diaria y el resto es como... O sea, si a mí me preguntan, ¿qué fue lo que estaban viendo los chicos la vez pasada? Algo de español, algo de gramática que yo, Sí, el el pretérito pretérito imperfecto. imperfecto. Y yo no sé qué es eso. Yo sé que yo sé escribir, que escribo bien, que no me equivoco Que con la tiene buena gramática, pero redacción y buena ortografía. a mí me dicen, defíname el pretérito imperfecto. No, yo no Sí, sé. creo que yo tampoco. Bueno, dice aquí la sexta pregunta. ¿Te sentiste preparada para el examen ICFES? ¿Cómo fue tu experiencia en este examen? Bueno, yo siento que el examen es más intuitivo que de tener mucha teoría en la cabeza, porque intenté hacer un simulacro, no hice pre-ICFES, intenté hacer un simulacro, no lo terminé, porque, o sea, a mí me pasa a mí, que si yo estudio mucho para un examen, me confundo y me va peor. Entonces yo realmente no es que haya estudiado un montón y ya cuando llegué al examen me di cuenta que la mayoría de preguntas eran más de lógica y de intuición que realmente uno tener el concepto súper claro. No me topé con ninguna pregunta que me hiciera como alusión a una definición así súper específica que la tengo que escribir palabra por palabra, si no me tiro el examen. No, porque creo que el examen del Estado es más para... como, sí, o sea, esos conocimientos que realmente uno va a usar a futuro y no lo que a uno le meten y le meten en la cabeza de relleno en el colegio que en realidad uno nunca va a usar. Entonces, yo no sentí que fuera tan pesado, sé que la mayoría de chicos le tienen mucho pánico a ese examen, porque es que a uno le meten terronera con ese examen. Entonces es, no, si a usted no le va bien, no va a poder entrar a una buena universidad, va a sacar un mal puntaje, son 8 horas que tiene que estar claro, sí son 8 horas que son terribles, uno sale súper cansado, pero realmente siento que a los chicos no les va bien es por el nerviosismo de pensar que no van a sacar un alto puntaje y no por la dificultad del examen. Ok. Dice que cómo fue tu experiencia ese día, o sea, cómo la viviste, qué sentiste. Eh, bueno, al principio estaba súper nerviosa, a mí me tocó presentar el ICFES en la universidad militar y ¿Te llevó tu papá? sí, me llevó mi papi, él me esperó todo el tiempo, me invitó a almorzar, o sea, eso fue, estar con él me tranquilizó un montón para el examen. Lo único que sí es que en el puesto, o sea, yo sentí el examen al principio, claro, estaba así como que me iban a preguntar porque pues yo nunca había presentado un examen de ese tipo. Porque igual los chicos en colegio sí presentan las pruebas, a ver, de quinto, de noveno, de tercero, de primero, bla. Bueno, entonces pues como los nervios de saber qué tan difícil iba a ser, si me iban a preguntar, si no me iban a preguntar, si yo sí sabía todo lo que tenía que saber, mejor dicho, sí supe todo lo que tenía que saber, gracias a Dios me fue muy bien, pero digamos a veces es el ambiente lo que más lo hace estresarse a uno, porque por lo menos a mí me tocó junto a una ventana y todo el día me dio sol. Entonces, claro, yo salí jugada, cansada, insolada, mejor dicho. Pero de resto, me sentí bien en el examen y ambas, o sea, son dos bloques, cada uno de 4 horas.
y yo saqué ambos bloques cada uno en la mitad del tiempo, entonces pues Se acabó en la en mitad. medio de todo, Le suele pasar. sí me suele En los pasar. exámenes que dicen son 2 horas, a la hora ella ya está saliendo y eso le pasa desde transición cuando estuvo en preescolar. ¿Ya saliste? Ya acabé, ¿sí? Entonces siempre se le hacía como muy Sí, rápido. Lo mismo le pasa a mi segundo hijo. Bueno, dice acá en la séptima pregunta, ¿cómo sientes que fue tu experiencia al cambiar de educación en casa a universidad? ¿Cambiaste a presencial o virtual? O sea, cuando entraste a la universidad, el puntaje del IFE le fue muy bien, pudo entrar a la universidad. sí. Para mí la transición a la universidad fue muy fácil. Creo que incluso más fácil que para los chicos que estudian en colegio, porque justamente esta mañana estábamos hablando de esta entrevista con mi novio y él me preguntó exactamente eso, porque él nunca me había preguntado como, bueno, y a ti, para ti, ¿cómo fue? Ay, Es para que ti, el perrito, el es que el perrito perro nos está quiere. como, oye, álzame. No, No, tú. allá, a la Siéntate cama, a allá, la cama, a la cama. a la cama. Eso. Em, ¿Cómo fue tu ¿Qué? experiencia? Ah, él me preguntaba eso y yo le decía, no, para mí fue muy fácil. O sea, una vez yo entré a la universidad en la inducción, yo empecé a conocer a todo el mundo, a hablar con todo el mundo y a la semana yo ya conocí a todos mis compañeros de semestre. Ya había hablado con todos, ya me sabía el nombre de todos, mientras que precisamente esos compañeros eran y no sabían qué hacer, no sabían cómo dirigirse a los profesores, no sabían cómo interactuar con sus compañeros, porque claro, cuando entran y se encuentran con alguno que estuvo en el mismo colegio de ellos, pues fácil, pero ya ese choque de entrar a conocer a gente de otros estratos, otras culturas, porque claro, no solo es gente de la misma ciudad, sino gente que viene de afuera a estudiar en tu universidad, pues eso para mucha gente también es difícil, como ese choque cultural. Pero para mí fue realmente muy sencillo, no sentí que fuera difícil o distinto por haber sido homeschool, no, al contrario, sentí que fue como si como un pececito que salta de un estanque a otro y ya, y eso Ujú. fue todo. Bueno, entonces ahí ya respondimos también que entró fue a universidad A presencial. presencial. Listo. ¿Sientes que tu desempeño en la universidad es influenciado como fue tu educación en casa? Sí, yo siento que definitivamente se vio influenciado porque desde el homeschool yo aprendí y sigo aprendiendo a autogestionarme porque no es sencillo, pero siento que fue mucho más fácil para mí agarrar la onda de la disciplina que hay que tener sabiendo que no tienes al profesor detrás tuyo todo el tiempo diciéndote la tarea, hágale, muévase, yo no sé qué, porque eso es algo que pasa mucho en los colegios, que los profesores están detrás de los chicos, entonces entran a la universidad y es como, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo a alguien detrás mío que me esté diciendo todo el tiempo qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, sino que como en el homeschool yo aprendí a ser autodidacta y a ser responsable de mis propias cosas, pues no tuve esa necesidad ni ese como choque en la adaptación respecto a la metodología de la universidad, que es como hágale a ver, mire a ver cómo se mueve, si se mueve, si no se mueve, porque ahí ya nadie te va a estar empujando. Entonces, siento que en ese sentido el homeschool fue una ventaja enorme, enorme, porque probablemente si hubiera estado en colegio, también hubiese patinado mucho al principio en decir, bueno, profe ayuda, profe ayuda, profe ayuda, mientras que en general no, nunca necesité como que mis profesores estuvieran asesorándome con respecto a cosas que tienen que ver más como con la disciplina y como ¿cómo se diría? Como las rutinas, No, no eso, sino la ay, responsabilidad. no, no como la disposición, la Ok, intención de yo misma lanzarme a aprender, a buscar, a investigar y eso. que eso fue el dolor de cabeza toda la carrera para poder formar un buen equipo de Un buen trabajo. equipo de trabajo, sí, porque todo el mundo siempre estaba esperando a que uno le dijera qué hacer y yo iba toda y mis compañeros, ay, es que, no, después, no, es que no sé cómo hacer esto, O es es que me que corché, estoy es que... jugando play, o estoy haciendo esto, o estoy haciendo aquello, y no veían realmente lo que era importante. Incluso yo me acuerdo y meto la cucharada, yo le decía, pero te vas a llevar a o sea, vas a cargar a tus compañeros porque no están trabajando y tú te doblas de trabajo. Y me dijo Fría una vez con su respuesta, dijo, yo no voy a arriesgarme a que se me baje mi promedio porque ellos no trabajan.
Si ellos no Sí. trabajan, pues yo voy a cubrir porque no voy a, o Sí. sea, dependo de la nota de ellos y si ellos no lo van a hacer, entonces me voy a tirar mi promedio, no puedo hacerlo. Sí, porque hubo materias en las que yo tenía la opción de decir, no, yo trabajo sola, no me importa que el trabajo realmente deba ser en grupo, pero había profesores que no lo permitían. Y claramente yo no iba a ser como, ay, bueno, entonces si ellos no trabajan, entonces nos sacamos dos. No, además que eso no era una opción para mí porque yo tenía beca. Entonces, y la beca obviamente exige un promedio, exige una disciplina y obviamente yo no iba a dejar que eso se fuera así como, solo porque mis compañeros no querían trabajar. Ujú. Bueno, la novena pregunta. Dice, ¿sientes que hay vacíos o crees que tienes una educación integral? Yo siento que mi educación fue excesivamente integral porque es algo que he hablado con distintas personas que yo les pregunto tipo, bueno, si a ti en este momento te tocara vivir solo, solo, absolutamente solo, y no tuvieras disponibilidad ni de tener una empleada, ni de poder pedir domicilios, ni nada por el estilo, ¿podrías sobrevivir? Y la mayoría responde, no. No podría sobrevivir porque no saben cocinar, no saben lavar un baño, no saben hacer muchas cosas que son indispensables para la vida real. Mientras que, digamos, desde los 9 años mi mami me enseñó a cocinar, entonces desde esa época yo me vengo preparando para eso y sé que si en este momento me dijeran, te quedas totalmente sola, yo me puedo bandear. Y sé que no me voy a colgar y que no voy a estar como, ay, ¿ahora qué hago? No tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, no. No, eso no me pasaría. Entonces, siento que lo más importante de todo, el homeschool me lo aportó. Bueno. La décima pregunta. Dice, al ver a tus padres oír y recordar cómo fue su experiencia o tu experiencia de educación en casa, ¿qué consejo le darías a los padres que estamos considerando esta opción? Yo creo que lo más importante y que es algo que no mis papás necesariamente, sino el común de la gente no tiene en cuenta es que subestiman la inteligencia emocional, porque se centran solo en lo académico y no toman en cuenta, o sea, mis papás no se centraron nunca principalmente en lo académico, pero aún así no es que esa parte La hayamos psicológica, desarrollado. emocional, espiritual, bueno, la espiritual sí, pero no en otros sentidos, no es algo que se haya desarrollado mucho y es algo que cuando los papás van a comenzar homeschool no piensan, o sea, solo piensan en qué le voy a enseñar, de dónde voy a sacar el material, será que mi hijo sí va al ritmo que es, será que sí está aprendiendo lo suficiente, será que tengo que ser más intenso, será que tengo que ser más estricto, no. Creo que lo más importante es realmente conocer a los hijos, que son mis papás, pues mi mami lo hizo muy bien, gracias a Dios. Oh, Y wow, gracias. fue tan así que ella fue la que me escogió la carrera a mí, porque yo no tenía ni idea de qué estudiar, yo nunca supe de qué carreras existían, ni me interesaba, o sea, yo, y cuando salió lo de la beca, ella fue la que se sentó a mirar y me dijo, mira, yo creo que a ti te gustaría muchísimo esta carrera porque yo veo que tus gustos se enfocan en esto. Y en efecto, esa fue la carrera que estudié, siempre me fue súper bien, siempre la disfruté, que fue lo más importante. Eso es lo más importante. Y pues esa, pues la escogió mi mami. Pero digamos en cuanto al crecimiento emocional, sobre todo, creo que es algo que los papás dejan mucho de lado y que es algo Ujú. que es súper importante que tengan en cuenta sobre todo, o sea, en todas las etapas, pero sobre todo en la adolescencia, porque en la adolescencia los niños se vuelven un caos y junto con ellos los papás. Entonces los papás son como, ay, este chino mamón, es que este chino yo no me lo aguanto, no sé qué hacer con él, no sé cómo reaccionar, porque claro, no necesariamente salen con un temperamento como el de uno, o puede que ay, un adolescente súper tranquilo y el papá era súper revuelto, sin pero ¿de dónde ese chino salió así de calmadito? O al Entonces, contrario, los papás o al contrario, tranquilos ajá, y el papá y y el el niño niño un súper terremoto total. terremoto total, sí. Y entonces los papás se quedan como yo no sé cómo manejar esto, no sé qué hacer. O incluso cuando un niño es de voluntad firme, así tenga 4 años, el chinito es capaz de exasperar a los papás y los papás no tienen ni idea qué hacer. Creo que es lo más importante a la hora de hacer homeschool es prepararse como papás integralmente para poder preparar integralmente a sus hijos, porque si uno no se prepara y uno como papá dice, ay, es que yo ya sé que es un error en el que caen muchos papás, pues asimismo van a tener muchísimos tropiezos en el camino. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes que les puedo aconsejar. Ay, muchas gracias, Cata. Bueno, ahí doy un apunte con lo que dijo Cata. A través de estos años, uno tiene que ir aprendiendo porque uno quiere como hacerle la vida a los hijos, ¿sí? Uno quiere, uno Total. se imagina, mi hija va a ser así, y va a ir a la universidad, y va a hacer esto, y va a hacer aquello, y uno quiere planear
la vida de otra persona y lo que uno tiene que hacer es conocer cómo es ella, ¿sí? Y mi segundo hijo es totalmente diferente, entonces yo tengo que, es más, cada día los conozco, o sea, yo no he conocido todavía a la Catalina de 23, ni todavía la de 24, porque vamos cambiando, no siempre somos iguales. Entonces, y como conozco a Samuel, y Samuel es otro totalmente distinto que está ahorita en la Sí, adolescencia, es el más precoz, el más fogoso de todos, el más intrépido, y tiene un temperamento fuerte, entonces de los cuatro él es el que como que me está haciendo graduarme para conocerlo y decir, bueno, yo tengo que respetar cómo es ella y al principio me equivoqué porque pues tenía esa idea preconcebida, no es que mi niña tiene que ser así, no, y en los ires y venires uno se estrella y uno aprende y ella ha sido una gran bendición para mí porque ella me ubica también y me dice, mira mamá, conmigo hiciste esto y con mi hermano eso, pero mira, con los pequeños tal cosa, entonces ya estoy yo en una posición de sí, tengo que aprender y hoy para ella me dice esa parte emocional, procuro trabajarla mucho con los pequeños y aunque ella ya va a cumplir 23 años, digo, nunca es tarde y entonces ahí estoy preparándome para trabajar la parte emocional de los 22 y 23 años, ¿sí? Ya ellos con el deseo de independizarse también, así como decía ella. Juli ya vivió un tiempo de independencia, pero ahorita quieren trabajar los dos en equipo en esa parte. Entonces, pues vamos a ver cómo les va y la idea es que pues podamos apoyarlos en sus decisiones, como ellos quieran, ¿sí? Y siempre estando ahí. Entonces, Catalina, hija, dame un abrazo. Un placer tenerte en Aprendamos en Familia. Yo sé que es muy valioso tu aporte para muchos papitos que están en este caminar, en este comienzo, ¿verdad? Te bendigo, hijita, y muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos, ¿sí? Chao. Dios los bendiga.